Avanzando en nuestro estudio del derecho penal, ahora vamos a hablar de los grados de participación dentro de la conducta. Primero, en primer término, una de las innovaciones de nuestro Código Orgánico Integral Penal es que antes de esto el Código Penal contenía 3 grados de participación: autores, cómplices y encubridores. Autores, cómplices y encubridores. Sin embargo, una de las reformas que hubo es que justamente el encubrimiento ya no es un grado de participación, de lo cual estamos de acuerdo, y la explicación es la siguiente. Un encubridor, entendido como aquella persona que ayuda a asegurar el éxito de un delito o a encubrir, esto es, esconder elementos propios del mismo, sea lo que se ha obtenido, o sea, armas, etc., participa posterior a la infracción y por lo tanto mal era que éste responda por un delito que sencillamente no había participado. Segundo, vamos a hablar de autores y cómplices. Ahora, nosotros en nuestro Código Orgánico Integral Penal contenemos una teoría denominada teoría del dueño del acto. Porque tenemos varios tipos de autores. Pero esto es importante. Por ejemplo, en las organizaciones criminales de gran envergadura, las cabezas de las mismas muchas veces no ejecutan, están largamente establecidos jerarquías a fin de que quien ejecute realmente lo que hace su organización es una persona que a lo mejor ni conozca la persona que la encabeza. Sin embargo, también responderá por eso en la medida que vayamos a analizar. Entonces tenemos autores y cómplices. Tenemos varios tipos de autores. Vamos a hablar. Primero, la autoría directa. La teoría directa es sencillamente el hecho de que una persona, cuando proceda a actuar de una forma, su resultado o el resultado típico sea propio de su accionar. La persona que comete el delito. En el asesinato, la persona que dispara. Eso hablamos de la autoría directa. La autoría inmediata, y hablamos de la interpuesta persona, ¿no? Tenemos una persona que es la que define o determina la acción, y siempre otra segunda persona, que puede ser una persona, digamos así, fungible, contratada, comprometida, instigada. Pero siempre, en este sentido, vamos a tener un autor inmediato y un autor directo, o el accionar de una persona que sea totalmente inimputable. Por ejemplo, estas personas de mala manera que actúan a través de menores de edad. De la autoría inmediata tenemos el instigador, la persona que instigue a través de una presión psicológica a otra a fin de que delinca. La persona que ordena, la persona que obligue, y quienes ejerzan un poder de mando dentro de una organización delictiva. Cosa distinta es la coautoría. Pero en este sentido de cosas, por ejemplo, los tipos de autoría inmediata, siempre va a haber una tercera persona. ¿Qué es la coautoría? En este sentido, para que haya coautoría debe existir un plan, debe existir división de funciones y cada uno ejecuta una acción determinada. Por ejemplo, yo y 2 personas más decidimos robar un banco. Entonces, una persona va a llevar el carro y va a esperar afuera, otro va a entrar con el arma y otro va a recoger la plata. Técnicamente hablando, si usted estudia solo la participación de la persona conductora, dice, bueno, yo lo único que hice fue conducir. Claro. Sin embargo, definitivamente es parte de un plan y la acción en conjunta tenía una división de funciones. Por lo tanto, todos van a ser responsables del acto, ¿no? Este tipo de coautoría es una autoría, es un tipo de autoría, en el cual cada uno tiene un pedacito del acto. Sin embargo, toda la unificación del mismo implica una sola conducta típica. ¿Ya? Ahora, nuestro código establece 2 cosas muy distintas entre la complicidad y la autoría. Y la coautoría. ¿Qué es la complicidad? ¿Quiénes realizan acciones secundarias? ¿Qué son acciones secundarias para un delito? Son acciones que, si usted suprime esta acción mentalmente, igualmente el delito se diera. Por ejemplo, yo voy a robar un banco. Antes de robar encuentro un amigo y le digo, ¿sabes qué? Mira, yo voy a robar este banco. Ayúdame siendo campanero. Esto es, ayúdame viendo si viene la policía. Al fin y al cabo,
con él o sin él, la determinación del robo ya estaba dada. Y con él o sin él no es un elemento constituyente del delito. Sin embargo, él va a participar en la conducta a fin de ayudarme de manera segunda, a cometer el acto típico antijurídico y culpable. Él va a participar en el acto, sí, pero no de forma principal. Y por lo tanto, será cómplice de la infracción. La gran diferencia, de acuerdo a nuestro artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal, es que la complicidad tiene una pena menor. Y el cómplice tendrá una pena equivalente de 1/3 a la mitad de lo que correspondería al autor del ilícito. Cosas importantes que podemos destacar de nuestras teorías de participación. Los autores definitivamente conllevan un grado de pertenencia del hecho. Es importante determinar que el dueño del acto es sin el cual el acto sencillamente no hubiese existido en la realidad, teniendo que en el derecho penal un acto debe ser entendido como una realidad en el tiempo. La complicidad implica una acción secundaria, lo dice nuestro código de manera textual. Y finalmente, el encubrimiento es un delito autónomo hoy por hoy en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, ya no es un grado de participación. Y como tal ya no se puede sancionar. Dentro de estas cuestiones, la participación generalmente creo yo que existe una contradicción entre el tipo de el que ordene, por ejemplo lo que dice el artículo 42 literal B, y quienes ejerzan un poder de mando de una organización delictiva, porque una organización delictiva no se puede determinar. Primero, este tipo de autoría implica que se determine previamente qué es una organización delictiva, y no existe una norma jurídica que nos establezca qué se va a entender por organización delictiva. Una pandilla o un cartel de droga, o sencillamente la unión de 2 o 3 personas, ¿podría considerarse una organización delictiva? Creo yo que ahí podría haber una reforma muy importante en los grados de participación, porque ya está subsumido en el literal B, porque si tenemos una organización de mando jerárquicamente establecido, el que ordene también es autor mediato, y eso ya está establecido en el literal B. Pero en síntesis creo que es una reforma necesaria a fin del avance en nuestro código. Finalmente, y tenemos que también existe en nuestro código la responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica establece justamente una cosa importante. Tenemos un tipo de legislación que se llama numerus clausus, en la cual solo existe responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos que así se dispongan. Esto se encuentra en el artículo 49 y sus sanciones serán propias de las sanciones que puedan recibir un ente ficticio como es la persona jurídica. Esto implica no solo que la persona jurídica sea instrumento del delito, sino que ésta, a través de su fungibilidad o de las personas que están o lo ostentan sus cargos, ha procedido de una y otra vez de manera dolosa, lo cual es un tema interesante señalado en el artículo 49 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Con esto y con estas apreciaciones creemos que hemos dado una fundamentación clara de lo que es la teoría del delito y las teorías de participación. Finalmente, recordando justamente que estas teorías han sido acogidas por nuestro ordenamiento jurídico de manera importante dentro del COIT en su parte general. Muchas gracias, les saluda el abogado Andrés Vera y espero que este curso sirva a fin de fomentar el estudio del derecho penal.